Buenos días. Esta es la clase 3 del módulo 4 del curso Uso de herramientas informáticas para la recopilación, análisis e interpretación de datos de interés en las ciencias biomédicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas y es un servicio técnico de alto nivel del CONICET. En este módulo desarrollaremos varios temas de los cuales ya hemos visto: definición de funciones. Comenzamos con modelos lineales y no lineales. Hoy nos concentraremos en modelos lineales con más de una variable independiente. Como ya hemos visto, cuando tenemos datos en los cuales tenemos variables cuantitativas y cualitativas, en algunas situaciones podemos plantear un modelo lineal donde una de las variables, llamada variable dependiente, es expresada en función de las otras variables independientes, cada una de ellas multiplicada por un parámetro y constituyendo de esta manera una expresión. Dentro de nuestros datos podemos tener variables cualitativas y estas variables cualitativas influirán sobre los valores que tomen los parámetros en cuestión. Ya hemos visto cómo a partir de un modelo lineal planteado podemos realizar una gráfica de este modelo, donde el modelo queda representado por la grilla que tenemos acá y los puntos rojos representan nuestros puntos experimentales. En la clase de hoy trabajaremos con modelos lineales también, pero haremos el siguiente análisis. Supongamos que tenemos datos que involucran cuatro variables, w, x, y z. Consideramos a nuestra variable w como la variable respuesta o variable dependiente y x y z como las variables independientes. Podríamos plantear diversos modelos, por ejemplo, expresar w en función de x, de y y de z, o bien expresarlo en función de x y de y, o expresarlo en función de x, o en función de z, o algunas posibilidades más. Entonces, ante la posibilidad de plantear un modelo lineal, tenemos varias posibilidades y la cuestión es cuál de estos modelos representa de mejor manera la variabilidad de los datos de w en función de las variables elegidas. Para elegir el mejor modelo nos basaremos en una serie de datos que nos arroja el programa una vez que hacemos los cálculos. Uno que ya conocemos es el p-value y el r cuadrado. También vamos a comenzar a utilizar el r cuadrado ajustado, el índice AIC y la potencia del ensayo. Con todos estos datos podemos tomar una decisión más acertada de cuál será el modelo que utilizaremos en nuestra representación de los datos que tenemos. Veamos brevemente un ejemplo que después discutiremos en la consola. Supongamos que tengo una tabla con 11 valores, 11 animales, en los cuales he medido, por ejemplo, la glucemia, la insulinemia, la glucagonemia y el peso corporal. Yo con estos animales, con estos datos, puedo plantear un modelo lineal. El objeto lo llamé LM tabla R431, haciendo referencia a la tabla en la que tengo los datos. Usé la función LM y he expresado como variable dependiente a la glucemia y en función de la insulinemia, la glucagonemia y el peso corporal. También podría haber planteado un modelo similar en el cual solo tuviera la insulinemia y la glucagonemia, es decir, no hubiera puesto entre los datos el peso corporal. Obviamente, cuando le pida un summary a nuestro objeto, LM tabla R431, si incluía las tres variables, tendré una salida de este tipo, donde me figura una intersección, el parámetro correspondiente a la insulinemia, a la glucagonemia y al peso corporal, que serían estos valores acá. Y el valor de probabilidad que me indica si este valor discrepa o no de 0. Con el modelo en el cual he colocado las tres variables, vemos que ninguna de las tres variables tiene un parámetro que discrimina de 0. Sin embargo, el valor de r cuadrado es bueno, 0,9063, y el p-value, que me está asegurando la elección del modelo, es bastante menor de 0,05. ¿Qué pasa si al modelo le he eliminado el peso corporal? Al eliminarle el peso corporal veo que las cosas cambian. En primer lugar, los parámetros de la insulinemia y la glucagonemia, que son las variables que han quedado, se aproximan bastante a 0,05. O sea que si yo tomo como nivel de significación 0,05, estos parámetros no discrepan de 0, pero por el valor que veo están bastante cerca. Si me fijo en el valor de r cuadrado, el r cuadrado respecto al valor que tenía casi se mantuvo constante, pero en cierta medida disminuyó.
En general esto ocurre cuando eliminamos variable, el valor de r cuadrado disminuye. Pero cuando tenemos varias variables, lo que tenemos que poner la vista fundamentalmente es en el r ajustado. El r ajustado está ajustado por número de variables y acá lo que podemos ver es cuando teníamos las tres variables, el r ajustado valía 0,86 mientras que ahora pasó a 0,87. Quiere decir que el modelo sin PC, sin la variable peso corporal, es un mejor modelo. Esto también lo podemos ver con los valores de p-value. Acá me ha quedado tapado, lo vamos a eliminar. El color. Fíjese el valor de p-value. Cuando tenía las tres variables, tengo un valor de 0,0005, mientras que acá tengo 8,94 por 10 a la menos 5, o sea, es prácticamente 10 veces más pequeño este valor. Por lo tanto, trabajar solo con dos variables, el r cuadrado ajustado y el valor de p-value, nos están diciendo que este modelo lineal planteado, en el cual la glucemia es una combinación lineal de los valores de insulinemia más glucagonemia, representa mejor la variabilidad que si pusiéramos el peso corporal. Bueno, vayamos a nuestra consola y comencemos a llevar a la práctica estas cosas que hemos visto superficialmente. Bueno, muy bien. Acá estamos en nuestro espacio de trabajo, yo ya he ingresado. Veamos brevemente de qué disponemos. Como en todas las clases, disponemos de un material impreso para el módulo 4 clase 3, en el que tenemos los temas desarrollados y que iremos viendo ahora en su mayor parte en la consola. Por otra parte, disponemos de una planilla de cálculo, tabla R43, en la cual tenemos dos tablas, la 431 y la 432. Yo ya he introducido estas tablas, tabla R431 y la tabla R432, así que directamente iremos a trabajar. Muy bien. Lo primero que vamos a hacer es cargar la biblioteca más, que la vamos a requerir en los trabajos posteriores. Entonces, vamos a trabajar con la tabla R431 y con esto vamos a plantear un modelo lineal. Tabla R431. Acá tenemos cuatro variables. La glucemia, que vamos a tomar como variable dependiente, insulinemia, glucagonemia y peso corporal. Es decir, queremos ver si una combinación lineal de estas variables nos permiten obtener los valores de la glucemia. Entonces vamos a hacer un modelo lineal y vamos a crear un objeto que lo vamos a llamar LM tabla R431. Esto sería el objeto donde va a quedar almacenados los datos. Es costumbre mía al menos es identificar, por ejemplo, LM me está indicando que es un modelo lineal y que utilice los datos de la tabla R431. Pero la función es la que se llama LM. Entonces, ¿qué voy a expresar? La glucemia en función de la insulinemia más la glucagonemia más el peso corporal. Y los datos que vamos a tomar para ajustar los parámetros de modelo en la tabla R431. Entonces, ahí ejecuto la función LM y ya he analizado. Entonces vamos a ver un summary de esto. Esto ya es un repaso, lo hemos visto. Un summary de LM tabla R431. Acá tenemos, una vez que hacemos el summary, tenemos una serie de cosas, pero digamos, las cosas interesantes están acá. El R cuadrado 0,90 con un p-value de 0,005, nos está indicándome un p-value menor de 0,05 y un R cuadrado cercano a 1 nos está indicando que el modelo planteado no es malo. El R cuadrado ajustado, que vamos a empezar a poner la vista ahora, también es cercano a 0,9. Lo que sí vemos que los parámetros de cada uno de nuestras variables independientes, ninguno discrepa de 0. Entonces la duda es, ¿no tendremos algún modelo mejor eliminando alguna de estas variables? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar una función que se llama step-aic, que se halla dentro de la biblioteca más y que nos permite hacer un análisis secuencial hasta elegir las mejores variables. Entonces, veamos cómo se hace esto acá. El resultado de nuestro análisis step-aic lo vamos a poner dentro de una función que la vamos a llamar step
LM tabla R431. El nombre es largo, pero ¿qué me está indicando? Que estoy haciendo el análisis step del modelo del modelo lineal que he aplicado. Entonces la función se llama step AIC. AIC es un índice que vamos a utilizar. Y cargamos el LM tabla R431. Fíjese que el step AIC se hace sobre el objeto que ya tiene el modelo lineal aplicado. Y hay un argumento que no vamos a entrar en discusión, que se llama direction, que tiene both. Todos estos detalles menores de los argumentos uno puede profundizar, pero el asunto es usarlo de una manera que dé resultado. Entonces, acá está lo que hice y me hizo todo el análisis. Veamos cómo se analiza esto. AIC es un índice que utilizamos que cuanto más pequeño sea, cuanto más bajo sea, mejor es el modelo que hemos elegido. Acá partimos con un valor de AIC de menos 42,05. Y ese valor de AIC corresponde a un modelo que tiene tres variables: insulinemia, glucagonemia y peso corporal. Entonces, que corresponde a este renglón que tenemos acá abajo. Es decir, si no tocamos ninguna variable, vemos que el valor de AIC vale 42,055. Si retiramos, nosotros trabajamos con tres variables: insulinemia, glucagonemia y peso corporal. Si retiramos el peso corporal, vemos que el AIC se hace más negativo, es decir, más pequeño, porque antes valía menos 42,05, ahora vale menos 43,64. Esto nos estaría indicando que si yo saco el peso corporal voy a tener un mejor valor. Y si sacara la insulinemia también. Pero entonces lo que hacemos es, sacamos el primero, sacamos peso corporal y nos quedamos con un step AIC, con un AIC de menos 43,64, y este sería nuestro modelo. Entonces, esta función vuelve a hacer el análisis. Uno dice, bueno, trabajando con insulinemia y glucagonemia tenemos un AIC de menos 43,644. Si volviéramos a colocar el peso corporal, el AIC se hace más positivo, es decir, aumenta, lo que nos está confirmando de que haber sacado el peso corporal era bueno. Pero fíjese ahora, si yo ahora sobre el modelo que he planteado con dos variables sacara la glucagonemia, el AIC también se hace más grande porque pasa a valer menos 41. Y si sacara la insulinemia también pasa a menos 41. Por lo tanto, este análisis lo que nos dice es que partiendo con tres variables nos conviene sacar el peso corporal, pero ya no nos conviene sacar más ninguna, ni la glucagonemia ni la insulinemia. Por lo tanto, nos quedamos con un modelo. El modelo que plantearíamos sería, vamos a llamarlo LM tabla R431 sin PC. Ese es el nombre que le doy al objeto. Es el LM de glucemia en función de insulinemia más glucagonemia de la tabla R431. O sea, acá estoy haciendo otro modelo lineal. Si pido un summary de este LM tabla R431 sin PC, acá tengo el análisis. Resulta difícil analizarlo porque no tenemos todo a la vista, pero lo que podemos ver acá es lo siguiente. Si recuerda antes, vamos a ir para acá arriba, este era el modelo lineal anterior. Fíjese que los parámetros, ninguno de los parámetros era significativamente diferente de 0 y el p-value, vamos a copiar esto y lo vamos a pegar allá abajo para verlo. Entonces, estos eran los datos teniendo las tres variables: insulinemia, glucagonemia y peso corporal. Y estos son los datos que tenemos solo con insulinemia y glucagonemia. Entonces vamos a pegar acá, vamos a poner para esto de esta manera. Y nos vamos a fijar únicamente en el R cuadrado. Este es el valor de R cuadrado que teníamos con las tres variables y este es el valor de R cuadrado con las dos variables. Con dos variables, siempre que bajemos el número de variables, el R cuadrado va a bajar. Es decir, que es como que el modelo tiene una peor correlación. Pero lo que tenemos que fijarnos es el R ajustado.
El R ajustado con las tres variables varía 0,87, con dos variables, perdón, con las tres variables varía 0,86 y con dos variables vale 0,87. Esto le está diciendo que el modelo es mejor. Si vemos el p-value tenía un valor, lo tenemos acá, con tres variables de 0,0005 y ahora pasó a 8,9 por 10 a la menos 5. O sea, esto era 5 por 10 a la menos 4 y esto es 8 por 10 a la menos 5. Quiere decir que con dos variables tengo un mejor R cuadrado ajustado y un p-value más pequeño. Lo que me está diciendo que, bueno, haber elegido el modelo con dos variables, cosa que lo pude analizar y deducir con StepAIC, ha sido beneficioso. Lo que puedo hacer ahora es comparar ambos modelos. Si hacemos una tabla de ANOVA para LM, tabla R 431, esta es la tabla de ANOVA para el modelo que tiene las tres variables, donde vemos que al analizar las tres variables, insulinemia, glucagonemia y peso corporal, vemos que la insulinemia es la única variable que influye significativamente sobre la glucemia. No tanto para nada la glucagonemia ni el peso corporal. Si hago la tabla de ANOVA para lo mismo, LM, tabla R, sin PC, para el otro modelo que planteamos sin PC, acá tengo la tabla de ANOVA y comparémosla. En esta, por supuesto, al no estar PC, acá en la tabla de ANOVA no aparece. Acá lo que veíamos con las tres variables es que la insulinemia era una variable significativa y las otras no. Cuando saqué PC, veo que el significado de la insulinemia aumenta y el de PC también, porque acá era 0,11 y ahora pasó a 0,09, está bastante más cercano a 0,05. Yo podría comparar estos dos modelos también con ANOVA. ¿Cómo se hace esto? Yo puedo utilizar la función ANOVA y comparar un modelo con el otro de la siguiente manera. Utilizando la función ANOVA planteo el modelo LM, tabla R 431, que es el modelo que tiene todas las variables, glucagonemia, insulinemia y peso corporal, con el modelo LM, tabla R 431 sin PC. Entonces, ¿acá qué estoy haciendo? Estoy haciendo una ANOVA que me va a comparar los dos modelos para decirme si estos modelos discrepan o no. Cuando hago el análisis, acá dice la ANOVA, esta es la parte de acá en adelante. Vamos a limpiar esto para que se vea mejor. Hacemos así y lo hacemos de nuevo. Ahí está, ahí se ve mejor. ANOVA de el modelo con las tres variables comparado con el modelo con las dos variables. Entonces acá me dice el modelo 1, acá lo tengo escrito, tiene las tres variables, el modelo 2 tiene solo dos variables. Cuando hago el análisis de la variancia, lo que me tengo que fijar es en esto. El valor de p-value es mayor de 0,05, lo que me está diciendo que los dos modelos no discrepan significativamente. A pesar de que todo lo que he analizado me dice que el modelo con dos variables es mejor, no llega a ser diferente significativamente del otro modelo. Por supuesto que me voy a quedar con el modelo de dos variables. ¿Por qué? Porque el p-value del modelo es menor, porque el R cuadrado ajustado es mayor y porque los parámetros que representan la variación de la glucemia en función de la insulinemia y la glucogonemia son significativamente diferentes de cero o están en camino de serlo. Bueno, muy bien. Tenemos otros mecanismos también para elegir el mejor modelo. Esto se hace con la biblioteca que se llama LIPS. Carguémosla. Library LIPS. En esta biblioteca tenemos una función que se llama reg_subset, que la vamos a analizar, la vamos a utilizar. Vamos a hacer, al objeto lo vamos a llamar lips tabla R 431. Es decir, ¿qué voy a hacer? A la tabla R 431 voy a plantear un modelo lineal y le voy a aplicar la biblioteca lips. Por eso al objeto en el cual estoy guardando los resultados lo llamé de esa manera. La función dijimos que se llamaba reg_subset. Reg_subsets. ¿Qué voy a expresar? El modelo glucemia en función de insulinemia más
glucagonemia más PC. Y los datos que voy a utilizar son tabla R431 y tenemos un parámetro que se llama nbest10, que en el texto encontrará la explicación de qué significa. Entonces ahí lo ejecutamos. Y ahora vamos a pedir un summary de ese objeto para ver qué nos indica summary del objeto que llamamos libs tabla R431. Entonces vamos a limpiar otra vez esto porque realmente es complejo, este módulo es bastante más complejo. Entonces pedimos el summary, acá tenemos. Entonces acá nos dice la fórmula es glucemia en función de insulinemia, glucagonemia y peso corporal, hay una serie de cosas, bla, 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 y acá viene la cuestión. Entonces nos dice, si nosotros tomáramos una sola variable, el modelo mejor planteado sería con la insulinemia, luego le seguiría con una sola variable con el peso corporal y luego con una sola variable con la glucagonemia. Si tomáramos dos variables, el mejor modelo es el que tiene insulinemia y glucagonemia, luego le sigue el modelo que tiene glucagonemia y peso corporal y luego el de insulinemia y peso corporal. Y finalmente, si tomamos las tres variables, obviamente hay uno solo porque no tengo otra opción. Entonces esta es una forma de elegir. Me dice, bueno, si yo trabajo con dos variables, que serían estos renglones acá, me dice, bueno, ¿cuál es el mejor modelo? Y el mejor modelo es el que tiene insulinemia y glucagonemia, que es el que elegimos con la función step-ike. Tenemos otro recurso interesante, que es una gráfica, que nos permite ver esto de la siguiente manera. Con la función plot, voy a graficar el modelo que ya tengo, que lo llamé libs, lo tenemos acá arriba, libs, tabla R431. Esto tiene el análisis con la función rec_subset. Entonces, si grafico ese objeto con la función, con el argumento scale r cuadrado, porque lo que quiero graficar son los r cuadrados, me hace una gráfica. Veamos cómo se interpreta esta gráfica y es muy interesante. La analizamos de abajo para arriba. Acá tenemos r cuadrado. El peor modelo que tiene un r cuadrado de 0,85 es el que tiene la intersección y la glucagonemia. Luego le seguiría con un r cuadrado un poco mejor si yo tengo la intersección y el peso corporal, y luego le seguiría el que tiene la intersección y la insulinemia. Si esto lo miramos, es lo mismo que teníamos acá. Vamos a achicar un poco esto. Ahí. Es decir, el peor modelo de todos que tenemos acá es el de intersección y glucagonemia, que es el que tenemos acá. Es este acá. Intersección y glucagonemia. Luego le sigue el de intersección y peso corporal. La intersección, recuerda, es el parámetro que me aparece, que va siempre como término independiente. Luego que me sigue el de peso corporal y finalmente el de insulinemia. O sea que con una variable sola más la intersección, el mejor modelo que si incluimos una sola variable sería el de insulinemia, que es lo que estamos teniendo acá en esta posición. Muy bien. Si trabajáramos con dos variables, el peor modelo con dos variables es el que incluye la insulinemia y el peso corporal. Acá con dos variables el peor modelo es el de insulinemia y peso corporal. Perdón, sí, está bien, insulinemia y peso corporal, que los tenemos acá. Y luego le seguiría con un r cuadrado bastante mejor el que ponemos glucagonemia y peso corporal. Y el mejor de todo, que tiene un r cuadrado de 0,9, el que usamos glucagonemia e insulinemia. O sea que acá de estas tres líneas estamos teniendo la agrupación de a dos variables y vemos que el modelo mejor planteado es el que usa insulinemia y glucagonemia, que es la misma elección que hicimos con step-ike. Por supuesto, siempre el r cuadrado mejor es el que incluye todas las variables, pero muchas veces al incluir todas las variables perdemos significado en nuestros parámetros, por lo tanto nos queda que ningún parámetro discrepa de cero, y al no discrepar ningún parámetro de cero es como que nuestro modelo no está representando absolutamente nada.
Por lo tanto, el mejor modelo que elegimos con STEP-AIC, y lo que volvemos a comprobar acá, es el modelo que incluye a la insulinemia y a la glucagonemia. Bueno, muy bien. Entonces, estos son mecanismos para elegir un modelo determinado. Lo que se puede hacer una vez elegido el modelo, entonces con el modelo que nos vamos a quedar es el que se llama, vamos a limpiar esto, el modelo que se llama Summary es LM tabla R431 sin peso corporal. Así se llamaba y este es el modelo que tenemos. Entonces lo que podemos hacer, vamos a pedir una nova de esto. Y lo que vamos a hacer, otra cosa que podemos hacer es el test de potencia. Para el test de potencia tenemos que cargar, recuerda, una biblioteca que era la biblioteca PWR, que vamos a cargar ahora inmediatamente. Entonces, library PWR. Y lo que vamos a utilizar es una función que ya hemos utilizado para los modelos lineales de una sola variable y que se vuelve a utilizar acá. Entonces, ¿cómo es la función? En primer lugar, tenemos que calcular la magnitud del efecto. La magnitud del efecto se calcula con la función de Cohen. Cohen ES se llama la función y la vamos a aplicar al test que se llama F2. F2 corresponde a modelos lineales y vamos a fijar una serie más de parámetros. Entonces, ¿qué otro valor necesitamos para aplicar la función de Cohen? Es la magnitud del efecto. La magnitud del efecto puede ser small, medium o large. Nosotros por la tabla de la variancia que tenemos acá vemos que la insulinemia tiene un efecto importante y la glucagonemia también, y que el R cuadrado ajustado es cercano a 0,9, entonces uno puede decir, bueno, la magnitud del efecto, el efecto de insulinemia y glucagonemia sobre la glucemia es importante, entonces le vamos a poner el valor large. Con eso fijamos la magnitud del efecto. Y cerramos paréntesis y calculamos la magnitud de este efecto. Vamos a ver cuánto nos da. Acá nos dice que la magnitud del efecto es 0,35. Entonces ahora podríamos calcular aplicando la función correspondiente que se llama PWR F2.test. Y acá tenemos U. Es una variable que son los grados de libertad del numerador. Los grados de libertad del numerador es la suma de los DF, que son grados de libertad, de las variables independientes, que en este caso sería uno para la insulinemia, uno para la glucagonemia. Entonces es el valor 2. Por otro lado tenemos la variable B, que acá quedó algo mal. La variable B, que son los grados de libertad del denominador, que son los grados de libertad del residual, que en este caso es 8. Luego tenemos la magnitud del efecto, que acá en esta fórmula lleva el valor F2 y que lo tenemos acá arriba es 0.35. Luego tenemos el nivel de significación, que lo vamos a fijar, como siempre, en el valor 0,05. Y finalmente tenemos la potencia de nuestro ensayo, que la dejamos con el valor null, para que el test de potencia nos calcule. Y entonces la ejecutamos y nos fijamos qué es lo que da. Entonces nos dice que tenemos una potencia de 0,028, es decir, de un 28%, lo cual no es un valor grande como nos hubiera gustado. Es decir, nos inclinamos por un modelo lineal que tiene la glucagonemia y la insulinemia. El p-value fue menor de 0,05. Eso nos permite asegurar que inclinarnos por el modelo lineal ha sido una buena elección. Sin embargo, cuando queremos ver la verdad del modelo lineal, nos encontramos que tenemos solo una probabilidad de estar en lo cierto de un 28%, cosa que muchas veces nos desmoraliza, pero bueno, esta es la forma de calcularlo.
Entonces, a la hora de elegir un mejor modelo nos basamos en varias cosas: el R cuadrado ajustado, el p-value, que los parámetros de cada una de las variables en lo posible sean diferentes significativamente de 0. Miramos el índice AIC cuando utilizamos la función step-AIC, podemos mirar la distribución de los R cuadrados con la biblioteca LIPS y finalmente hacer un test de potencia. Con todo esto podemos tomar seguramente la mejor decisión dentro de todas las opciones, sin indicarnos esto que sea una muy buena opción. Lo que sí vamos a dejar la mejor de todas las opciones que tengamos. Bueno, muy bien. Vamos a trabajar ahora con la tabla R432. Esta tabla R432, tiene 5 variables. La variable 1, vamos a verla acá, variable 1 y variable 2 son cuantitativas y el tiempo también, pero tenemos el tratamiento y el control que son cualitativas. Perdón, y el nivel. El nivel puede valer A, B o C. Tiene tres categorías dentro de la variable que llamamos nivel. Entonces vamos a plantear un modelo lineal en el cual trabajemos con variables de tipo cualitativas. Entonces, el modelo que vamos a plantear lo vamos a llamar LM tabla R432, al que le vamos a asignar un modelo lineal en el que vamos a tomar como variable independiente la variable dependiente la 1 y como variables independientes la variable 2 más el tiempo más el nivel. Y esto lo vamos a aplicar a la tabla R432. Muy bien. Entonces, ahí estamos. Vamos a pedir un summary de este LM tabla R432. Y acá tenemos la intersección que no discrepa, como vemos acá, la intersección no discrepa de 0 con el p-value mayor de 0,05, pero el parámetro de la variable 2 sí es diferente de 0, el tiempo no. Y nos aparece acá, lo que queremos ver ahora son los parámetros de la variable categórica. La variable categórica aparece dos veces, nivel B y nivel C, y no aparece el nivel A. ¿Por qué? Porque el nivel A es tomado como referencia y el parámetro para ese nivel vale 0, mientras que el parámetro para el nivel B vale 0,83 y el parámetro para el nivel C vale 1,24. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando la variable nivel toma el valor B, los valores de la variable 1, que es nuestra variable dependiente, va a valer 0,83 unidades más, mientras que cuando el nivel valga C, la variable 1 va a valer 1,24 unidades más. Puede ocurrir cuando planteamos un modelo lineal con variables categóricas que no nos interese tomar como 0 a un nivel sino a otro, entonces tenemos que reasignar para eso los niveles. Entonces vamos a suponer que lo que queremos hacer es reasignar el nivel de manera que ahora B sea el nivel de referencia. Entonces, ¿qué hacemos para esto? En la tabla R432 peso nivel, que es nuestra variable, le vamos a aplicar la función que se llama reLevel. reLevel permite asignar niveles. Entonces, tomando como datos los mismos datos de la tabla R432 peso nivel, vamos a tomar ahora como nivel de referencia el nivel B. Entonces, de esta manera hemos como cambiado la referencia en nuestra tabla. Si yo vuelvo a hacer ahora el modelo lineal y vuelvo a pedir un summary, veo que obtengo más o menos el mismo resultado, pero fíjese acá los parámetros de la variable cualitativa. Ahora aparece el nivel A y el C. ¿Por qué? Porque asigné como referencia el B. Entonces, el modelo lineal, ¿qué hace? Le da el parámetro a B 0 y nos dice que ahora, si nivel toma el valor A, la variable 1 va a ser 0,83 unidades más baja y el nivel C va a ser 0,41 unidades más alta.